Ahora sí. Ahora sí, bien. Volvamos a compartir. Bien. Bueno, ¿ahí lo ven todos bien? No está ahí está, ahora sí. Ah, bien, Ahora dale. sí. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a empezar con la parte de tratamiento de efluentes y vamos a tomar la parte de tratamientos secundarios. Había una transparencia en la primera clase que hablaba de tratamientos preliminares, que era sacar la arena, sacar las grasas, sacar los sólidos groseros. Después hay un tratamiento secundario, que es el tratamiento de remoción de sólidos floculentos, son esos sólidos que en 2 horas voy a poder remover por sedimentación. Y después viene el tratamiento secundario, que es la remoción de materia orgánica. Vamos a arrancar por esto, no vamos, o sea, lo vamos a dar después la parte de tratamiento primario y preliminar, pero queremos concentrarnos en esta parte que es la más importante y dejamos lo otro que es común para todos los tratamientos, lo dejamos al final. Entonces vamos a empezar con la parte de tratamientos secundarios. El tratamiento secundario es la degradación de la materia orgánica. Para la degradación de la materia orgánica vamos a usar dos sistemas alternativos que es para su degradación. Los sistemas aeróbicos, que ya lo habíamos medio hablado, digamos, es un sistema donde yo pongo la materia orgánica junto con bacterias que necesitan oxígeno para vivir. Esas materias orgánicas van a oxidar, comer esa materia orgánica para formar nuevas células y lo van a hacer a expensas de convertir la parte carbonosa de la materia orgánica, la parte de nitrógeno, a través del oxígeno en compuestos como el dióxido de carbono y agua. Esto quiere decir que van a usar el oxígeno como aceptor final de electrón. Ahora vamos a ver qué quiere decir eso. Cuando una bacteria o nosotros mismos degradamos una materia orgánica, se dice que la oxidamos. Para oxidarla, se ponen en juego electrones que van a ir a parar a algún lado. En el proceso aeróbico, yo uso oxígeno como oxidante, sería, que va a tomar esos electrones y se va a convertir en agua. O sea, el oxígeno se va a convertir en agua y la materia orgánica se va a convertir en dióxido de carbono. ¿Para qué hacen esto las bacterias? Para obtener la energía. Van a obtener una gran cantidad de energía de esa materia orgánica. ¿Para qué? Para reproducirse, como nosotros. O sea, comemos para vivir, reproducirnos y después terminamos muriendo. Bueno, a las bacterias les pasa exactamente igual, un elemento, es un ser mucho más elemental, pero necesita del oxígeno, necesita ciertos nutrientes que son el nitrógeno y el fósforo en forma sistemática para poder desarrollarse. ¿Por qué? Porque el nitrógeno y fósforo forman parte de su pared celular. Yo voy admitiendo los que van entrando, porque estoy como administrador, ahí están. O sea, yo necesito la materia orgánica, que la vamos a llamar DBO, que en realidad es una manera de medirla. ¿Se acuerdan? Es la demanda bioquímica de oxígeno, es una manera de medir materia orgánica. Cuanto más DBO, más materia orgánica tengo. La materia orgánica va a ser la comida de las bacterias. Las bacterias están en el líquido cloacal, o sea que no las tengo que agregar. Si tuviera que hacer DBO en un sistema que es como la leche o la sangre o algo de eso, debería agregar las bacterias porque no las tienen. Pero el líquido cloacal ya las tiene. Si yo pongo oxígeno y le doy nitrógeno y fósforo, produzco la degradación de la materia orgánica. En una relación de 100 de DBO, 100 de DBO, 100 de carbono, 5 de nitrógeno y 1 de fósforo. Esa es la relación que forma parte de la pared celular de las bacterias. Si falta alguno de ellos, si falta nitrógeno, falta fósforo, la reacción se va a parar cuando termine de consumirse el que esté en menor cantidad. Supongamos que tenemos 0,5 de fósforo, 5 nitrógeno y 100 de DBO. Se va a parar cuando tengamos 0 de fósforo. Y en ese momento vamos a tener 50 de DBO, o sea, no va a haber degradación completa. O sea que la falta de un nutriente, como el nitrógeno o el fósforo, podría hacer que la reacción se pare, a pesar de que haya comida, a pesar de que haya oxígeno y de que haya bacterias. Si alguno de los nutrientes no está presente, la reacción se va a parar.
Es raro, digamos, que en un efluente cloacal que tiene todos los condimentos falte nitrógeno y fósforo. Eso puede pasar en efluentes industriales. Por ejemplo, si yo quiero degradar un efluente que proviene de una planta de sacarosa, una planta de azúcar, o sea, un ingenio azucarero, seguramente no tengo fósforo, porque en realidad el azúcar es todo carbono, oxígeno, hidrógeno, no hay fósforo casi, y muy poco nitrógeno. Entonces es un efluente que le va a estar faltando nitrógeno y fósforo. Muchas veces para que esos efluentes industriales puedan funcionar, o se le agregan nitrógeno y fósforo o se le agregan líquidos cloacales, que le sobran nitrógeno y fósforo. Entonces, a los líquidos industriales el líquido cloacal le viene bien para el tratamiento, a los líquidos cloacales no le viene bien los industriales. Entonces hay que tener mucho cuidado con la admisión en mis plantas de líquidos industriales que podrían contener déficit de nitrógeno o fósforo o que podrían contener sustancias tóxicas. En definitiva, esto lo habíamos visto, esencialmente la materia orgánica en el proceso aeróbico se convierte en dióxido de carbono y agua y más células, más células. El proceso aeróbico es altamente eficiente en destruir materia orgánica. Esto lo hace muy rápido, aprovecha muchísimo la energía de la materia orgánica para reproducir células, pero eso genera un propio inconveniente. Es tan eficiente que genera tantas células que las células se convierten en un problema para nosotros. Las células en exceso generadas en el tratamiento son los barros. ¿Se acuerdan que había una parte que decía, genero mucho o poco barro? Bueno, en los procesos aeróbicos genero mucho barro. El barro en realidad es biológico, son las células que están en exceso. Entonces es un proceso que necesita oxígeno, que produce mucho barro y tiene algo más. En esta reacción de usar tanta energía, es una reacción exotérmica, genera calor. O sea, se autosostiene, o sea, el líquido se calienta, digamos, de alguna manera, por decirlo de forma burda. No lo notarían, no va a notar que se calienta, pero no va a bajar su temperatura por más que haga frío. Podemos estar en invierno y el líquido que acá se va a estar degradando a 18 o 20 grados, sin ningún problema, porque tiene su propia energía, si el proceso es aeróbico. Ahora, para que haya oxígeno, yo se lo tengo que poner. Yo tengo que lograr la condición que haga que tenga oxígeno. Entonces, eso normalmente es un aporte energético, que puede ser que lo ponga como oxígeno, que lo ponga como energía, que lo ponga como agitación, que lo ponga como aspersión, o que lo ponga generando grandes superficies donde se reproducen algas. Pero siempre vas a tener que estar poniendo de alguna manera energía para que ese proceso suceda. Pasamos a la siguiente. La otra versión sería el proceso anaeróbico. El proceso anaeróbico, acá no hay oxígeno, es anaeróbico, o sea, quiere decir en ausencia de oxígeno. Ahora, ¿cómo hace la materia orgánica en oxidarse en ausencia de oxígeno si requiere un compuesto que se oxide y otro que se reduzca? En el caso del aeróbico, se oxidaba la materia orgánica a dióxido de carbono y se reducía el oxígeno a agua. Acá no hay oxígeno. Entonces, la naturaleza muy sabia hizo que la mitad de la materia orgánica se oxide y la mitad de la materia orgánica se reduzca. Con estos procesos raros que aparecen ahí, se forman ácidos, alcoholes, y esos alcoholes terminan formando dióxido de carbono y metano. El dióxido de carbono es la parte oxidada y el metano es la parte reducida. Acá yo no puse energía, no puse oxígeno. Las bacterias lo tomaron del propio alimento, reduciendo una parte y oxidando otra parte. Como hay una parte muy reducida que es el metano, quiere decir que en presencia de oxígeno ese metano se va a oxidar. Por eso es un combustible. O sea, a diferencia del proceso aeróbico que yo necesitaba energía, este proceso no solo no la necesita, sino que produce un combustible, que es el biogás. Entonces, los sistemas anaeróbicos tienen la capacidad de producir biogás. ¿Cuál es la diferencia? Es mucho menos eficiente para demoler la materia orgánica, porque necesita justamente oxidar solamente una parte.
puede aprovechar poca energía, lo que hace que produzca poco barro. Esto es algo bueno, no produce mucho barro y me produce un combustible. Pero me da un efluente que no está totalmente terminado, porque no tiene esa capacidad de oxidarlo al máximo. Sí me da algo interesante que es, como fíjense que los dos productos finales, en este caso los dos son gases, hay una eliminación de los compuestos de la matriz líquida. Si bien el metano, el biogás, es un gas combustible, no va a estar en el líquido, se va a desprender. Por lo tanto, mi líquido baja realmente de BO, no está en el barro, como pasa en el aeróbico, que la energía está toda en el barro. Acá está en un combustible que es gaseoso. Ahora, ¿cuál de los dos elijo? Bueno, la naturaleza usa los dos y lo usa dependiendo de la situación. Cuando la cantidad de materia orgánica es muy elevada, normalmente, por más que arranque en forma aeróbica, que es más rápido, rápidamente se queda sin posibilidad de incorporar más oxígeno, porque hay mucha materia orgánica y se consume el oxígeno. Y pasa a ser anaeróbico hasta que se estabiliza y vuelve a ser aeróbico y lo termina. Entonces, lo que usamos en la tecnología de tratamiento es esa versatilidad, poder usar cualquiera de los dos o los dos juntos, porque los dos juntos es la misma forma que la naturaleza destruye la materia orgánica o la reprocesa. Vamos a pasar a la siguiente, que todo esto que dije va a estar en una transparencia que no miren mucho lo de ATP. El ATP es energía. Se llama adenosine-trifosfato, es una molécula que se genera cuando se produce la digestión de cualquier comida, incluso nosotros la producimos. Se necesita fósforo para producirla, pero ese ATP es energía, pura energía para producir más células. Mientras que en el anaeróbico se producen 2 ATP por mol de glucosa, eso que está ahí, hidrógeno 10, es glucosa. De los dos lados tengo glucosa. Eso es glucosa, azúcar, un azúcar simple. En el proceso anaeróbico, que es una cadena muy cortita, todo eso termina en 2 ATP, ácido acético que se convierte en dióxido de carbono y metano. En el otro lado, la cadena es mucho más compleja, se va hidrolizando, se va rompiendo la cadena, pero se llegan a producir 36 ATP. Por eso es tan eficiente para tomar la energía de la materia orgánica. Pero ¿cuál es su principal producto? Células. Mientras que en uno el principal producto es el metano, en el otro son células. La gran parte de la energía, un 55% de la energía del proceso aeróbico, un 55% de la energía del proceso aeróbico se pierde como calor. Ese calor mantiene la reacción. En el proceso anaeróbico no se produce calor y el proceso necesita ser calefaccionado o aislado, porque en invierno baja mucho su velocidad. Pero me produce un componente que es energía. Si yo al metano le pongo oxígeno, tengo un combustible, o sea, quemo biogás y puedo obtener energía. Si yo uso los dos en forma complementaria, puedo hacer que la energía que me produce el anaeróbico, esa energía producida por el anaeróbico, la use en el aeróbico, compensando la necesidad que tiene el otro proceso. Y la energía, digamos, el calor que emana del proceso aeróbico me sirve para calefaccionar el anaeróbico. O sea que yo puedo usar a los dos generando una reducción muy, muy importante de la necesidad de energía y logrando en un lugar mucho más reducido generar, digamos, el tratamiento completo de la materia orgánica. ¿Se entendió hasta ahí? Mucho despelote. Bueno, olvídense de todo esto y vamos a la transparencia siguiente, que les va a mostrar algo muy sencillo. 100 kilos de DBO necesitan 100 kilowatt hora de energía para convertirse en 2 a 10 kilos de DQO, que sería el efluente final. Y me va a producir entre 30 y 60 kilos de barro que tengo que disponer. Por el otro lado me salen dióxido de carbono y nitrógeno, mientras que los mismos 100 kilos de DQO en forma anaeróbica me producen 35 metros cúbicos de biogás, que son 285 kilovatios hora,
y me producen solo 5 a 10 kilos de barro que tengo que disponer, y a su vez este barro está estabilizado mientras que el otro no. Este ya está estabilizado, ya es un biosólido, ya se puede usar como fertilizante prácticamente. En el otro todavía no. Lo único que mi efluente no es tan bueno como el otro. El otro eran 2 a 10 kilos de cubo, estos son 10 a 20. O sea, no es un efluente tratado completamente. Si yo revierto el proceso, pongo el anaeróbico delante. Fíjense si yo pongo el anaeróbico delante y en vez de poner 100 kilos de DBO, van a llegarle al anaeróbico solo 10 o 20 kilos. Y a su vez, la energía que necesita se la puedo dar del biogás. Por lo tanto, poner anaeróbico aeróbico me permite compensar las necesidades energéticas, lograr un efluente de mucho mejor calidad, mucho menos barro, más estabilizado y usar mucho menos espacio. ¿Se entiende la dinámica con qué vamos a jugar? Una parte al menos. Háblenme porque no sé si me están escuchando. ¿Se escucha? Sí, sí. Bueno, alguien Estamos más. muy atrapados. ¿Eh? No, Atrapado. está muy atrapado el tema, por eso. Bueno, ahora mientras yo hago esto, Araceli con la mano va a cambiar de alguna manera esos dos grafiquitos, los va a poner, no, o sea, ella mientras yo sigo hablando un poquito más, ella va a jugar en la computadora y los va a dar vuelta para ver cómo logramos un efluente de mejor calidad usando la energía. Entonces ya sabemos que tenemos dos tipos de procesos, aeróbicos o anaeróbicos. Pasa si querés al siguiente, después lo vemos a eso ahora, en el descanso lo damos vuelta. Ahora, las bacterias las tengo que tener en algún lugar. Hay dos formas de tener las bacterias para que hagan el proceso. Una es fijas y la otra es en suspensión o cultivo libre. El cultivo fijo requiere una instalación un poquito más compleja porque necesito lograr que las bacterias estén agarradas a algo. ¿Para qué quiero que estén agarradas? Para que no se me vayan. Porque yo necesito que las bacterias coman en un determinado lugar, entonces necesito que los comensales estén sentados a la mesa. Entonces, ponerle un lugar donde van a quedar atrapados es ponerle la mesa para que se queden ahí comiendo. En el cultivo libre, las bacterias están suspendidas en el líquido. La ventaja es que no tengo que poner un relleno que cuesta plata, pero para lograr que todos los comensales estén ahí adentro en la mesa, cada vez que se me quieren escapar por la puerta, los tengo que agarrar y meter adentro de nuevo. Para lo cual voy a tener que poner lo que se llama sedimentador secundario para rescatar todos esos barros que son bacterias que están comiendo y volverlas al reactor. Entonces eso define, lo que habíamos visto antes definía dos tratamientos, los aeróbicos y los anaeróbicos, y ahora define otros dos, que son los cultivos fijos y los cultivos libres. Entre las dos formas generan una gran cantidad de tipos de tratamiento. O sea, tengo aeróbicos fijos y aeróbicos libres, tengo anaeróbicos fijos, anaeróbicos libres. Yo puedo jugar con eso de acuerdo a las necesidades que tenga. Cada uno me va a dar necesidades diferentes de espacio, de olores, de barros, de necesidad de equipamiento, necesidad de energía, necesidad de operarios. Yo lo voy a elegir de acuerdo a lo que habíamos visto antes, que ahora Araceli va a comentar un poco, con el criterio de lograr para el lugar que tengo la mayor eficiencia posible, al menor costo o a un costo razonable, de inversión, de operación y de mantenimiento. Y bueno, obviamente en el de operación está la energía. O sea, yo necesito lograr eso y entonces voy a seleccionar cualquiera de estos tratamientos, la combinación de esos tratamientos me va a dar el líquido que necesito sin ningún problema. No es que uno me da un buen líquido y los otros no me dan un buen líquido. Yo puedo lograr el mismo líquido, pero la combinación, los arreglos van a hacer que tenga más superficie, menos superficie, más olores, menos olores, más barros, menos barros. Entonces lo voy a elegir de acuerdo a eso. Avanzamos. Ahí lo único que hay es una denominación de algunos cultivos en suspensión, que barro activado ya lo vamos a ver, zanja de oxidación, laguna aireada, digestión aeróbica, y cultivos fijos como
en los aeróbicos, lecho percolador, lechos de desbaste, biodiscos. Y si seguimos nada más, bueno, nosotros vamos a optar ahora, estarían faltando las que son anaeróbicos, pero bueno, vamos a pasar ahora a elegir uno. Vamos a elegir lagunas como un cultivo libre, o sea, va a ser un cultivo libre, van a ser lagunas de estabilización, y ahora vamos a ver que las voy a combinar. Puedo usarlas como de estabilización, anaeróbica, aeróbicas o aireadas. Entonces vamos a pasar a la siguiente. Dale ahora vos, si querés. Dale. Bueno, yo les voy a comentar un poquito la introducción a lo que son las lagunas de estabilización, que es un poco retomar lo que ya veníamos hablando de las clases anteriores. Ahí está. Bueno, para el caso de sistemas de lagunas, bueno, obviamente lo que veníamos hablando es tener siempre un pretratamiento que elimine todo lo que son los sólidos gruesos y las arenas para poder tener una mejor eficiencia en el tratamiento. Y después podemos llegar a tener lagunas anaeróbicas, lagunas facultativas de maduración, lagunas aireadas. Esta configuración puede variar de un montón de formas para poder obtener el líquido que nosotros necesitamos. Eh, Mientras más etapas tengamos, mejor va a ser la calidad del líquido que tengamos al final, que va a pasar, por supuesto, por lo que son las cámaras de contacto para la desinfección. En el caso de la laguna anaeróbica, con poco espacio lo que se va a obtener es reducir en un 50% la carga orgánica del líquido crudo que va a ser el que ingresa, y es donde se van a depositar todos los barros que van a quedar durante años, se van a ir depositando y van a salir como barros ya digeridos. Esto lleva a que cada 5 a 10 años, generalmente se recomienda 8 años, se realice el desbarrado de esta laguna, que puede ser, no me sale la palabra, pero como si fuera un limpiafondo para ir sacando todos los barros del fondo. Dragado. El dragado, gracias. Dragado. El dragado, exactamente. Que es una inversión importante y que se tiene que tener en cuenta a la hora de diseñar y de tener estos sistemas, porque si bien es cada 8 años, se tiene que hacer porque si no, llegamos al punto en que empezamos a perder volumen en la laguna porque básicamente está llena de barros. Pero bueno, es la laguna esta en donde se produce la sedimentación, y de acá van a salir ya barros digeridos que van a ser deshidratados y a disposición final. Lo importante es que se puede hacer de distintas configuraciones de sistemas de lagunas según las necesidades y el espacio y demás. Bueno, esta es una imagen de las lagunas de Gálvez, que habíamos dicho que es una de las plantas que produce la mejor calidad de efluente al final del tratamiento. Y esto se debe a que tiene esta laguna, que es la anaeróbica, después tiene, que sería la laguna primaria, después tiene como secundaria estas dos lagunas facultativas, luego el líquido pasa por una terciaria y termina en estas dos cuaternarias de maduración. Entonces termina teniendo 4 etapas en serie el líquido, donde va a ir degradándose, y bueno, acá muy chiquito no se alcanza a ver, pero están las cámaras de contacto donde se realiza la cloración. Entonces es un sistema muy eficiente porque tiene muchas etapas en el proceso. Bueno, los aspectos, esto es retomando lo que habíamos dicho la otra vez, los aspectos del tratamiento de depuración tienen que ver con restricciones ambientales, que retomamos, es a qué cuerpo receptor vamos a volcar el efluente final, la cercanía a la ciudad, qué tanta generación de lodos tengo, de generación de olores. En este punto en particular, hay que tener en cuenta que cuando uno diseña la planta de cero, hay, sobre todo para las plantas de lagunas, hay recomendaciones de NOSA que hablan de colocar la planta a 1.000, 1.500 metros a la redonda de la ciudad, y teniendo en cuenta lo que es el ordenamiento territorial del municipio y hacia dónde va a crecer la ciudad, porque si no, justamente quedamos muy cerca de la misma.
En la realidad después lo que pasa es que o no hay un ordenamiento, o no se tuvo bien en cuenta, o después la ciudad en realidad crece un poco errática y terminamos con las plantas muy cercanas a la población o prácticamente inmersas en la ciudad. Y entonces por ahí plantas que fueron pensadas con sistemas de laguna anaeróbica, por ejemplo, que producen mucho olor, al estar tan cerca de la ciudad pasa a ser un problema y hay que repensarlas o reconfigurarlas. Quizás no necesitan una ampliación o quizás sí, pero hay que repensar, hacer un cambio en ese sistema porque pasa a ser un problema porque la ciudad creció alrededor de la planta. Entonces, por ejemplo, bueno, el caso de Galvez quedó muy cercana a la ciudad y tiene laguna anaeróbica. Entonces, hay problema de generación de olores. Bueno, después lo otro que se tiene que tener en cuenta es todos los aspectos operacionales de complejidad del tratamiento, la necesidad de personal, la flexibilidad y la confiabilidad. Cuanto eh, más compacta sea la planta y menor espacio va a ocupar, justamente va a tener una complejidad de tratamiento mayor, va a necesitar personal más capacitado. Y en cuanto a los aspectos económicos, bueno, la necesidad de espacio, los costos de inversión, de operación y mantenimiento. En sistemas de lagunas, por ahí no tienen grandes costos de operación y de mantenimiento, sí una necesidad de espacio importante, pero y una necesidad de personal baja, digamos. Pero esto tiene que ver justamente con el espacio que tenemos disponible o no, según la cantidad de población que va a tratar esa planta, digamos, del líquido y del tamaño de la población. Para por ahí plantas como barros activados o lechos percoladores, puede tratar mucho más caudal, mayor población equivalente en un espacio mucho más reducido, pero para eso necesitamos un costo de inversión alto, de operación y mantenimiento alto, porque ya son mucho más complejas. Bueno, en cuanto a la eficiencia de remoción, las lagunas de estabilización pueden estar en un porcentaje de remoción de DBO y de sólidos que lleguen al 95%. La variación entre el 70 y el 95 o el 55 y el 95 que vemos acá tiene que ver con esto de la cantidad de etapas que le pongamos a nuestro sistema de lagunas. Entonces va a ir mejorando su porcentaje de remoción. Y bueno, y lo que habíamos dicho anteriormente es uno de los sistemas que mejor funciona para lo que son remoción de virus, bacterias, y tiene un porcentaje casi del 100% de remoción de huevos del minto y quistes de protozoarios. Perdón, esos son Sí, parásitos humanos. parásitos. Es el único sistema que tiene esta remoción de parásitos. Bueno, y un poco lo que decíamos antes, tiene un nivel de complejidad bajo, de capacitación de personal bajo, de monitoreo bajo, no nulo, pero todo esto es mucho más bajo comparando con sistemas compactos. Tiene una sensibilidad a altas cargas orgánicas bajas, esto quiere decir que ante un pico de descarga de algún líquido muy concentrado en materia orgánica, al tener un tiempo de retención de días en las lagunas, esto se va a amortiguar. Lo mismo con la sensibilidad de altas cargas hidráulicas. Ante eventos de caudal excesivos en picos, ya sea por lluvias o bueno, alguna descarga en particular, también va a ser amortiguado porque lleva una cantidad de días el líquido permaneciendo en las lagunas. Y los tóxicos lo mismo. Las lagunas hacen de amortiguador, digamos, para este tipo de eventos. No así los sistemas más compactos, que tienen una permanencia de horas el líquido, entonces cuando tenemos un pico de caudal o un pico de carga orgánica, se nota inmediatamente en el resultado del efluente y por ahí te puede afectar parámetros en todo el sistema. Bueno, los lodos que produce van de 0,4 a 0,6 metros cúbicos por cada 1000 metros cúbicos del efluente. Y sí lo que tienen es que requieren mucha superficie. Acá te dejo que empieces ya con algo Bueno, nuevo.
Ahí nos pidieron de la coordinación, por favor, mantener las cámaras prendidas, porque después en la grabación no salen. Lo que vamos a ver ahora son las diferentes configuraciones que tenemos. Habíamos dicho, hablamos de sistemas aeróbicos y anaeróbicos. Las lagunas se prestan fácilmente para combinar sistemas aeróbicos y anaeróbicos. ¿Para qué se usa el sistema aeróbico? Acuérdense, el sistema anaeróbico, perdón, es un sistema que genera pocos lodos y que tiene una capacidad importante de tratamiento en espacios muy reducidos. Entonces, lo que hacemos es usar la capacidad que tiene para soportar cargas contaminantes, cargas hidráulicas en poca superficie y lograr un tratamiento adecuado, al menos un tratamiento importante, un 50%, es colocar lagunas anaeróbicas. Eso reduce el tamaño general de la planta. La planta se vuelve más pequeña. No es menor cuando necesitamos muchas hectáreas. Vamos a ver que cuando agregamos lagunas facultativas o lagunas de maduración se necesitan muchas hectáreas por persona. Cosa que no necesitan las lagunas anaeróbicas. En contrapartida, ¿cuál es su problema? Son feas. Son feas porque normalmente generan flotantes que le dan un aspecto bastante desagradable y tienen olor. El olor está relacionado con la carga que yo le doy. La ventaja del anaeróbico, ahora lo vamos a ver, es que yo puedo cargarla muchísimo y me va a dar siempre la misma eficiencia. No cae su eficiencia con la carga como cae en las demás. En las demás tipos de lagunas, si yo aumento la carga que le mando, o sea, la cantidad de materia orgánica, su eficiencia se empieza a reducir hasta convertirse en una anaeróbica. En cambio, la anaeróbica da un 50% casi siempre. Esto permite que soporte que le aumente la cantidad de población sin demasiados problemas. El único problema es que cuando aumente la cantidad de población va a empezar a generar mayor cantidad de gases con olor. Y si estoy al lado de la población, porque como dijo Araceli, alguien puso un barrio al lado de las lagunas, pusieron un country, pusieron una escuela y la cuestión se empieza a complicar. Hay formas de evitarlo, pero me obligan a cambiar de alguna manera, como dijo Araceli, es repensarlas, reestructurarlas, cubrirlas, captar biogás, bajar la carga, aumentar su tamaño, cambiar las aeróbicas. Tengo que hacer otra cosa, lo cual me lleva a una inversión. ¿Avanzamos? Bueno, esto que ven acá es más o menos cómo se comportaría la materia orgánica cuando yo la pongo en un sistema de lagunas. La primera laguna puse una anaeróbica, podría haber sido la primera laguna una facultativa, pero puse una anaeróbica porque me gusta. No sé si alguno tiene problemas, la puse porque me gusta. Pero si estoy al lado de la ciudad como Firmat, no la pondría porque tendría problemas todos los días. Y si ellos me preguntaran qué hago con Galvez, bueno, tendría que pensar que tendría que volver las facultativas o aeróbicas. Lo que pasa es que puedo hacer cosas todavía para zafar. Fíjense que la DBO, que la materia orgánica biodegradable, decae rápidamente en la anaeróbica, sigue cayendo hasta que en un momento se vuelve como asintótica, se vuelve casi horizontal. Por más que yo agrego tratamiento, ya no puedo avanzar mucho más. Ahora, pasé de los 200 de DBO acá donde dice DBO 0 a 20 donde dice DBO final. O sea, lo bajé un 90% en el sistema. La de maduración me da muy, muy baja degradación orgánica. Y uno diría, ¿para qué la quiero si me va a dar baja degradación orgánica? ¿Para qué meto más volumen? Es la que me elimina los parásitos, los patógenos y me permite bajar el nitrógeno y el fósforo de descarga. Entonces es como si fuera un tratamiento casi terciario, casi de adecuación, de afino, de maduración. Fíjense que la de QO no cae en la misma línea, porque en realidad el sistema que era, ¿se acuerdan que cuando arrancamos a hablar dije que era un sistema biológico que iba a tratar la materia orgánica? El sistema secundario es un sistema biológico de tratar materia orgánica. Bueno, la DBO es la materia biodegradable, es la que efectivamente se va a tratar. La DQO tiene la DBO más cosas que no son degradables, entonces lo que no es degradable no va a caer. Entonces lo que vemos es una separación entre el valor de DQO y el valor de DBO. Cuando ingresa el líquido cloacal, la relación está entre 2 y 2,5.
O sea, la relación típica de DBO, de DQO a DBO, si yo los divido, la relación típica del crudo es 2 a 2,5. Mientras que cuando lo termino de tratar, al final, cuando una de la DBO es 20, la relación es 4 a 4,5. Y acá tengo un problema legal. Las leyes no estipulan eso. Las normativas dicen que la relación es 1,33 al arranque y termina con 1,33 al final, lo cual es mentira. Entonces hay una pelea entre la biología y la normativa, porque si, digamos, la DBO es 20 al final, la DQO no va a ser 30, 35, 40. Va a ser 75 o más. O sea, casi 80 va a ser. No hay forma de bajarlo. Entonces, para sistema de lagunas cloacales, el ENRES estipuló un cambio en la normativa donde permite hacer dos cosas en los sistemas de laguna, y esto es muy importante para las lagunas cloacales, para la única permitida, se llaman parámetros diferenciales. Primero se permite hacer DBO y DQO filtrada. ¿Para qué? Para sacarle las algas. Porque las algas en el análisis terminan dando materia orgánica. En el análisis, las algas viven con luz, o sea, son fotosintéticas. Si yo las pongo en un frasco dentro de una heladera, se mueren. Cuando se mueren, se convierten en materia orgánica a degradar. Para las bacterias que están en el líquido, es comida. Y siguen demandando DBO. Entonces, para hacer el análisis, las tengo que filtrar. Solo se admite en sistemas de lagunas cloacales. Y lo otro que me permite es un diferencial mayor entre la salida y la entrada, entre la DBO y la DQO. Me permite un diferencial mayor. Bueno, esa curva, fíjense que la DBO, la de anaeróbica me da un 50% de eficiencia, o sea que si entré con 200 ya tengo 100. La siguiente me da un 75%, quiere decir que si entré con 100 ya tengo 25 y ya casi terminé. Lo que pasa es que después la eficiencia empieza a caer, ya bajar ese 25 a 20 es un montón. Además, empieza a haber compuestos que ya no son tan biodegradables. Entonces cuesta más, la eficiencia cae a 65, 60%, y la de maduración, como les dije, está para afinar, pero no tanto para biodegradar. ¿Se entiende eso? Esto es importante porque lo van a ver en los análisis, van a decir, ¿cómo tengo esto si cuando arranqué tenía una relación de tanto y ahora se me estiró? No es un error en los análisis, no es un error en la tecnología, sino que justamente lo que se trata es materia orgánica biodegradable, no la otra. Si a mí el organismo de control, porque descargo en un lago, me pide bajar la DQO o bajar el nitrógeno, bajar el fósforo, tengo que hacer con un tratamiento extra, que no es este. No es tratamiento secundario, se llama tratamiento terciario. ¿Se entiende hasta ahí? Ese tratamiento es toda una complejidad porque puede ser físico-químico, biológico, pero requiere una cosa muy particular para eliminar los poquitos sólidos que se escaparon, la poca materia orgánica que quedó y el nitrógeno y el fósforo. Con eso puedo descargar en pequeños lagos, arroyos muy, muy claros, sin generar un problema ambiental. Bueno, avancemos. Acá hay algo que ya nos vamos al diseño. Si ustedes vieron las primeras lagunas, vieron que era, volví dos transparencias. Ahora, ahí, fíjense cómo hay entradas y salidas múltiples. Salvo en las de maduración que hay como unos canales. Prestemos atención a esto, porque son dos formas de lograr las entradas y salidas. Antiguamente, ahora sí volvé, antiguamente se ponía una entrada y una salida. Si se ponían enfrentadas, fíjense que se generan lugares donde donde no corre el líquido. Las líneas de corriente tratan de encauzar la entrada hacia la salida y me dejan lugares sin usar. Eso quiere decir que yo desperdiciaba gran parte de la laguna. Después una modificación que se hizo fue ponerlas en vértice opuesto, como pensando que se iba a barrer toda la laguna. En realidad generaba una calle inclinada. O sea, generaba que eso que entraba por un lado y salía por el otro se corra, se tumbe, pero sigo generando lugares muertos. ¿Qué problema tiene el lugar muerto? Es que las bacterias ahí no están comiendo, no tienen comida porque ese lugar está estancado.
Entonces, ese lugar tiene mejor calidad de líquido, pero está estancado, esas bacterias no comen. Entonces, mi tratamiento se achica porque en realidad no le estoy dando de comer a todos los comensales que tengo ahí adentro, le estoy dando de comer a una parte nomás. Entonces, lo que se hizo es tratar de buscar un flujo pistón y poner una entrada cada 30 metros. Cada 30 metros una entrada y enfrentado una salida, generando una calle, sin nada en el medio. La calle se forma sola porque el líquido avanza como en un pistón, como un flujo laminar que tiene, va a avanzar de entrada a salida. Esa configuración se logra con una relación de largo ancho de 2:1 a 6:1. O sea, las lagunas son alargadas. Si usted quiere hacer una laguna cuadrada, pueden, van a tener que poner más callecitas. Van a tener que poner más caños para lograr que se generen estas relaciones, 2:1, 6:1. O sea, yo logro la relación generando mayor cantidad de entradas y salidas. Sí, ¿Qué Eduardo, problema Edgardo, ve? Sí, una consulta, ¿por qué no la hacen ovalada con él? Llegado a su caso, ovaladas. para concentrar líquidos, medio complicado. Interesante. Sí, Habría que ver. no, por eso digo, porque estaba pensando, digo, en base ahí al diagrama O este, estabas viendo el dibujo, es decir, si lo hago eh, ovalado, logro la línea de flujo esa, podría a ver ser. si Hay concentramos. lagunas, en realidad es más complicado construirla. Tal vez no sería un problema, es un poco más complicado construirla, ¿no? Hay lagunas que son de formas irregulares, pero normalmente está asociado a que se trata de maximizar el uso del terreno, entonces me queda una esquina, ¿qué hago en la esquina? Bueno, tengo que verlo muy bien porque por ahí querer aprovechar todo el terreno no logro que la laguna trabaje toda, así que tengo que tener estas líneas de flujo para establecer ese formato. Otra forma sería poder ponerle canales, que es lo que vimos en las de maduración. El poner canales haciendo calles, tabiques, no, o sea, poner tabiques haciendo calles, tiene una complicación. Tengo que hacer esos tabiques, que son de hormigón. Entonces tengo que meterme a la laguna, generar toda una estructura, hormigonarla, y después si tengo falla o rotura, o vacío la laguna o me la tengo que arreglar así nomás. Entonces prácticamente se dejaron de hacer con tabiques para evitar ese problema y se va a entradas y salidas múltiples. Avanzamos acá. Ahora vamos a ir viendo sistema por sistema. Vamos primero a las anaeróbicas. Es un sistema muy básico, son muy profundas. Yo lo que acá quiero es que todos los sólidos que traiga se sedimenten y se produzca una degradación anaeróbica sin contacto con el oxígeno de la superficie. Para evitar el contacto del oxígeno a la superficie, ¿qué me conviene? Hacerlas de pequeña superficie. O sea, cuanto menos superficie tenga, menos radiación voy a tener. Por lo tanto, trato de hacerlas profundas, hasta donde me dé la napa, porque bueno, hay lugares donde podré excavar 6 metros, hay lugares donde podré excavar 3 metros. Depende de cómo pueda excavar. Y va a depender, los otros días ustedes me hablaban de que la laguna podría contaminar. Bueno, de acuerdo a cómo la excavación que tenga que hacer y la distancia que tenga a las capas freáticas, me van a obligar o no a poner membranas de recubrimiento. Pero podría hacerlas de 4 metros o más. Y los flotantes que quedan, que se llaman natas, se las deja, no se las saca porque en realidad lo que impide es el contacto del aire con el líquido. Entonces no es un problema. Lo único que las hace bastante feitas, pero no es un problema que tengan natas. ¿Qué va a pasar en el fondo? Y se va a producir dióxido de carbono, metano, amoníaco y sulfídrico, o sea, todos los productos reducidos. El sulfídrico y el amoníaco tienen olores muy desagradables y son los causantes del olor de estas lagunas. En este caso, cuando ascienda, no se va a encontrar con ninguna columna aeróbica porque todo es anaeróbico. Y lo que voy a tener cada tanto es que el dióxido de carbono y el metano que quieren salir van a empujar el barro hacia arriba. Van a generar afloramientos de barro que se van hacia la superficie. O sea, se van a desprender grandes burbujas de gas. Ese gas es metano y dióxido de carbono, un biogás. La forma de cálculo es muy sencilla. Directamente es
la concentración que tiene en DBO multiplicada por el caudal medio, dividido la concentración admisible. ¿Cuánto es la concentración? Acá hay un error en la parte de abajo, hay un error. Dice 100 gramos, 400 gramos son 40 gramos por metro cúbico. Soporta hasta 400 gramos, pero en realidad lo típico es trabajar entre 20 y 40 gramos por metro cúbico. Si yo no quiero tener olor, debería, bueno, después lo vamos a corregir esta transparencia porque tiene un pequeño error, recién me doy cuenta cómo la leo. Si quiero trabajar con menos olor, tengo que bajar la carga a 20 gramos por metro cúbico. El problema es que cuando la bajo a 20 gramos por metro cúbico, desperdicio la capacidad que tiene esta laguna de darme la misma eficiencia con mayor carga y me obligo a poner más superficie. Entonces pierdo una parte de la ventaja que es achicar el tamaño. Pero si el problema son los olores, puedo aumentar la cantidad de lagunas y bajarle la carga. Vamos a la siguiente. Bueno, ¿cuáles son las ventajas? Minimizan el área de tratamiento, reducen la carga orgánica con una superficie mínima, o sea, pueden tener una eficiencia del 50% con baja superficie y pueden procesar tóxicos casi sin problemas. Además, como tienen un crecimiento muy lento, pues son anaeróbicas, crecen muy lento, los tóxicos prácticamente no tienen una influencia importante sobre ellas, por eso soportan mejor los tóxicos de los sistemas aeróbicos. Su problema es que lo del personal calificado tiene que ver con el manejo de biogás, si es que lo hay. Generan malos olores por el amoníaco y el sulfuro, requieren limpiezas más periódicas que el resto de las lagunas. Estas son las que realmente hay que limpiar cada 5 o 10 años. Si bien hay lagunas que llevan 20 años y no las limpiamos. El problema es que cuando yo no porque a veces me aprovecho que sigue dando la misma eficiencia porque no cambia. O sea, cuando usted se le achica la laguna por el barro, ¿qué le parece que le pasa con la carga orgánica? Volvamos al anterior. Fíjense que el volumen de la laguna estaría variando, porque yo le empiezo a poner sol, se empieza a perder tirante, la parte de abajo se empieza a llenar de barro y el volumen empieza a ser cada vez más chico. Entonces, lo que voy a lograr es que la carga que está dentro, la que entra, por metro cúbico es cada vez más grande, porque hay cada vez menos volumen. Entonces empieza a aumentar el olor. Empieza a aumentar el olor, empieza a aumentar la carga. Yo no me doy cuenta porque sigue dando 50%. Pasan 10 años, pasan 15 años y sigue dando la misma eficiencia. Yo chocho la vida. El problema es que parte de esos sólidos que afloran cada vez que hay una burbuja de gas empiezan a pasar a la laguna siguiente. Por un tiempo no me voy a dar cuenta, porque van a ir al fondo y la otra laguna es más grande, pero después voy a empezar a ver que empieza a cargar la laguna siguiente y la laguna siguiente empieza a tirar a ser anaeróbica, sin estar preparada para hacerlo. Entonces, el no limpiarla cada 2 años, cada 5 años o 10, me lleva a después la necesidad de tener que limpiar 3 o 4 lagunas de golpe, porque saturé todo el sistema. Entonces, eso es algo que hay que hacer. ¿Cómo se hace? Se hacen batimetrías. Bueno, acá las batimetrías no son fáciles, porque habría que navegar la laguna con una lanchita. O bien tener un pequeño robotito que me maneje un medidor, una sonda, que me permita hacer una batimetría. Eso me permitiría decidir si tengo que limpiarlas o no. Vamos a la siguiente. Bueno, ahí se ve unas lagunas muy prolijitas, con muy buen tabique, cómo se ejecuta la entrada del líquido y la baranda. Sería la siguiente que tiene líquido, porque esta lo que quería es mostrar. Eso, no sé si se alcanzan a ver, eso que muestra Araceli ahora con el cursor, que son como florones, esos son la burbuja de gas levantó ese barro. O sea, las lagunas anaeróbicas uno va a ver, primero que son de un color tirando a café con leche, té con leche más oscuro, y segundo tiene burbujas de gas chiquitas y cada tanto aparece un afloramiento de barros. Esa laguna tiene una digestión activa. Si es anaeróbica, estamos bárbaros porque tiene que funcionar así. Seguramente, si tiene esos afloramientos de barros, debe haber un olor interesante al lado, porque ese gas no huele a rosas.
Entonces podemos tener una cantidad de gases importante. Che, Eso me hace Edgardo, que yo... Sí, te puedo hacer una consulta que yo lo veo acá en Galvez, en las lagunas, a veces se pone el agua medio rosada. Una bacteria, me habían dicho. ¿Por qué pasa eso? sí, esa es buena, pero se te pone rosada en las siguientes, no la Mm, primera. sí, ¿Sí? Vos la primera tenés supercargada, es anaeróbica, las otras no son anaeróbicas, las otras deberían ser facultativas. sí, Cuando la carga que pasa es muy grande porque había perdido tirante, la primera había perdido capacidad de tratamiento, vos estás pasando una cantidad de carga en exceso por ahí. Esa carga en exceso en la laguna hace, digamos, que trate de pasar a anaeróbica. El primer pasaje, el primer síntoma que vas a ver es que se te pone como té con leche, empiezan a ser lechoso el líquido, ya no es transparente como la terciaria o cuaternaria, o sea, no es cristalino, sino lechoso, y después te aparece un color rosado tirando a carmín. Ese color carmín son bacterias que se llaman sarcinas que captan el azufre que tiene el líquido. Ese grano de azufre lo usan como aceptor de electrones, o sea, lo usan como necesitarían oxidar o reducir y lo pasan a azufre adentro de la célula. Ese granito de azufre dentro de esa pequeña célula es lo que da el color rosado. O sea, la ventaja que tiene es que cuando está rosada no tiene olor o tiene poco olor. mm, Esa laguna, no la anaeróbica. Esa laguna tiene menos olor, pero ya está anaeróbica. O sea, lo que te está diciendo es que te pasaste en la carga. Esa bien, es laguna como ya para saberlo. salió, claro, ya salió de funcionamiento normal. Debería estar verde, no rosada. Entonces el rosado se admite en una anaeróbica, pero no se admite en una facultativa, porque perdió su capacidad de incorporar oxígeno. Mientras está rosado no tenés algas. Salvo que por ahí vos podés ver que más al atardecer se vuelven rosadas y más a la mañana cuando está fuerte el sol se vuelven verdes, porque las algas tienen la capacidad de subir y bajar. Y por ahí cambian de posición. Ahí todavía no está todo perdido, digamos. El problema con la laguna es que no hay qué puede hacer. Ya está diseñada, el líquido es el que entra y hay poco que hacer. Sí, lo que podría hacer es tratar de recuperar el tirante de líquido. Las tengo que limpiar, tengo que volver a tener el volumen que les corresponde. Si no, le está faltando volumen. Otra cosa importante en la facultativa, que lo vamos a ver ahora, es que hay una parte que tiene oxígeno y una parte que no. Y funcionan de esa forma. Si yo pierdo tirante, la parte que tiene oxígeno es muy chiquitita o inexistente. Y ya cambié todo el sistema. Avanzamos. Para adelante, una más. Bueno, estas son las facultativas. La facultativa tiene una zona aeróbica, una zona facultativa y una zona de acumulación de fango que se procesa en forma anaeróbica. O sea, el fondo de la facultativa es igual que una anaeróbica. Se generan los mismos gases que ascienden, pero cuando se ascienden se encuentran con un manto de oxígeno, o sea, hay oxígeno disuelto. Ese oxígeno disuelto en el líquido convierte al sulfídrico en sulfato y al amoníaco en nitrato. Entonces ya el olor no escapa porque la zona, digamos, más importante es aeróbica. ¿Quién mete el oxígeno adentro del líquido? Las algas y el viento. Las algas, sobre todo las algas, porque la reaireación por viento es baja, pero las algas tienen una gran capacidad de hacer fotosíntesis durante el día. De noche respiran. Pero si me paso en la cantidad de algo, de noche voy a tener ausencia de oxígeno. Las algas entonces con los nutrientes y el oxígeno, perdón, los nutrientes y la fotosíntesis, genera oxígeno que le da oxígeno a las bacterias mueren, van al fondo, las algas mueren, van al fondo, van arriba, se genera dióxido de carbono y tengo un sistema aeróbico donde yo no pongo energía. La energía la está poniendo el sol y yo uso las algas para meter el oxígeno. ¿Cuáles son los factores que me matan las algas? El exceso de azufre. El exceso de azufre me mata las algas. Si mi anaeróbica me está generando mucho azufre, cuando supere las 8 ppm de azufre, las algas se mueren. O sea, no tendría alga o iría ya a una reducción significativa de las algas.
Si me quedo sin algas, pierdo la mayor capacidad de oxigenación del agua, porque lo tengo las algas. Yo no tengo motores para meter oxígeno, lo tienen que hacer las algas. Si ustedes ven, digamos, que la laguna se quedó sin algas, o sea, dejó de ser verde y perdí el oxígeno. O sea, perdí el oxígeno, no es que la eficiencia va a ir a cero, pero su comportamiento ya no va a ser lo mismo porque solamente va a tener oxígeno de la reaireación por vientos. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Bueno, fíjense abajo que el criterio de diseño de esta facultativa es de 120 a 180 kilos de DBO por hectárea por día. Eso me da más o menos que cada 3.000 habitantes de población necesito una hectárea de laguna primaria, pero después necesito secundaria y terciaria. O sea, por cada 3.000 habitantes, una hectárea. 30.000 habitantes, 10 hectáreas primarias, más otras 10 hectáreas. Empiezo a tener superficies muy, muy, muy importantes. Bueno, esto es para mostrar más o menos lo mismo. Como tengo salida de metano abajo, pero en realidad arriba ya no recibo metano, el metano se transforma, hace combustión y termina en dióxido de carbono. Tengo oxígeno, nitratos y fosfatos en el agua y acumulación de lodo en la parte de abajo. La forma de cálculo, esa que está para el volumen de la laguna, es porque la laguna es una pirámide truncada invertida. O sea, esa es la forma de cálculo del volumen de una pirámide. Truncada. Tiene la facultativa, volví un segundo. ¿Se acuerdan que dijimos que la anaeróbica estábamos como en 4 metros y cuanto más profundo mejor? Bueno, las facultativas se hacen de 2,5 a 1,5, 1,8 metros de profundidad. ¿Me hace algo que sea más profunda? No, no me hace nada, pero gasto plata, porque en realidad trabajan arriba en la superficie. O sea que no necesito hacerlas profundas. ¿Por qué no la hago más playa? Porque en realidad necesito una parte anaeróbica. Por eso es facultativa. Si la laguna fuera aeróbica, no aireada, aeróbica, hay un tipo de laguna que es aeróbica, que es donde yo voy a lograr que haya oxígeno en toda la superficie, en todo el volumen. No puede ser de más de 90 centímetros. 1 metro como máximo de profundidad. Y toda el agua, todo el tirante del agua tiene oxígeno. Entonces tiene una eficiencia muy superior. El único problema es que como es tan playita, para lograr la carga que necesito, tengo que hacer una superficie gigante. Son mucho menos de 180 kilos, capaz puedo cargar 90 kilos por hectárea, 60 kilos por hectárea. Entonces, nadie hace una laguna aeróbica para empezar el tratamiento porque tendría que usar todo el distrito para meter agua. Vamos, avanzamos. Bueno, veamos algunos parámetros de diseño. Diseño global, normalmente necesito hacer una batería de lagunas y sí o sí, para cloacales al menos, debería ser para cualquier sistema, necesito 2 líneas como mínimo. 2, 3 o 4. Nunca una sola. ¿Por qué? No es para que no esté sola. Es porque si tengo algún problema recurro a la otra línea. O sea, yo puedo usar las 2 líneas en forma alternativa. Pero nunca arranco un sistema con una sola línea. Por más que me alcanzara con una, siempre tendría que hacer 2. El caudal de diseño tiene que ver con los habitantes que tengo, la cantidad de agua que le doy a los habitantes, más el agua que me consumen los emprendimientos que están conectados. Más o menos se estipula para nosotros 220, 230, 240 litros por habitante por día, que van a venir a la cloaca. Si lo quieren asegurar mejor, podrían decir, bueno, si doy 300 litros de agua por habitante, lo multiplico por 0,8, eso sería lo que me devuelven a la cloaca. Lo que pasa es que después tengo el tema de infiltración, el tema de ingreso de agua de lluvia, etcétera, que hace que se me suba un poco. La DBO de ingreso es la que surge de unos 45 gramos de DBO por cada habitante que tenga, más lo que me manden si se le ocurre conectar frigoríficos, lácteas, gastronómicos, etcétera, etcétera. Las cargas van a ir subiendo porque le están poniendo mayor cantidad de materia orgánica
en los mismos caños, en la misma planta. Entonces, antes de diseñar, uno lo que hace es saber cuántos habitantes equivalentes, lo que hablamos la vez pasada, cuántos habitantes equivalentes extra pongo. Como la cloaca suele llevar sólidos groseros que podrían entrar a la laguna y después los tengo que sacar, convendría que tenga rejas y tamices o rejas o tamices antes de ingresar, de manera de sacar todo lo que no corresponde al tratamiento secundario. Otra cosa interesante, vos ya que estás vos, Nicolás, que trabajás en Galvez, ustedes no tienen desarenador. Bueno, entonces toda la arena donde estaba, adentro de la laguna. O sea, no es un error. El que las diseñó dijo, che, no pongo el desarenador. Acuérdense limpiarla cada 5 años, porque no le pongo desarenador. Claro, Va a ir a parar adentro. y yo pregunto, a la larga, ¿te sigue siendo más barato tener que hacer el dragado cada 5 o 10 años que los otros sistemas? El sistema, o sea, o sea, la laguna tiene que tener desarenador, si no tenés que dragar o sea, mucho más rápido. Claro, por eso. Tenés que sacar las arenas. Las arenas no tienen que entrar a la laguna. O sea, ni sólidos ni arenas. Si vos haces eficiente el sistema de rejas y tamices y el desarenado, no necesitarías tener que limpiarlas tan seguido. Algunas lagunas se hacen con una tolva en la entrada, que creo que la de usted lo tiene, es más profunda la entrada, para justamente recibir mayor cantidad de sólidos. Pero es engañoso, porque yo los dejo ir ahí por no hacer una inversión, pero después tengo que hacer una inversión para sacarlo de adentro de la laguna, que es un despelote, tengo que parar la Claro, laguna, eso funciona es el mal. problema. Sí, sí, es un quilombo después. Exactamente. Usted lo dijo. Ya lo dije. Usted lo dijo con todo lo que eso implica. Claro, ya sabemos, ya sabemos. Entonces después vienen los desarenadores. Ojo al piojo, digo que los desarenadores hay que limpiarlos, no se limpian solos. O sea, hay desarenadores que se limpian solos, obviamente la mayor parte usamos desarenadores que no se limpian solos. O sea, requieren que el personal abra válvulas, use bombas y saque la arena. ¿Cuánta arena va? Ahí después le vamos a pasar cuando veamos una partecita de desarenado, que de acuerdo al volumen de calle, o sea, la cantidad de calles de tierra que tengan cloaca, es la cantidad de metros cúbicos de arena que le llegan a las lagunas o a la planta de tratamiento. Quiere decir que si yo pongo un desarenador, eso lo voy a tener que sacar todos los días, o cada 2 días, o cada 3 días. Pero tengo que sacar la arena, porque ahora no está la laguna, ahora se la saco yo. Si ustedes no la sacan, no pasa nada en el desarenador, porque tiene una abertura gigante, va a volver a la laguna, es como tener un caño. Entonces, el desalenador se va a comportar como un caño y una vez que se llene la tolva de arena va a pasar a la laguna. O sea que poner el desalenador y no limpiarlo es lo mismo que no ponerlo. Fíjense, por ahí tienen un dato. Más o menos, esto, producción de arena, depende mucho de las calles, ¿no? Pero fíjense que acá habla de 0,085 metros cúbicos de arena por cada 1000 metros cúbicos de fluente. Es un número interesante. Ustedes tienen 20.000 personas conectadas. Sí, más o menos. Si cada persona le decimos que mete 220 litros, quiere decir que ustedes por día procesan más o menos 4.400 metros cúbicos de fluente. ¿Es más o menos así? ¿Sí? Sí, sí, sí. Por 0,085, quiere decir que todos los días en el desalenador habría 374 litros de arena. No parece mucho. De todas maneras, lo que estuvimos viendo en las mediciones que hicimos en las plantas de distintas plantas es bastante más. Porque depende Rafaela mucho creo de que la no. cantidad. Sí, en Rafaela creo que nos había dado algo pero era guaso, era. 7.000 litros. Sí, sí, Claro, sí. Siete, y eso entre sin 7 contar y la 10 metros industria. cúbicos. Casi podemos poner una arenera para vender arena. Lo único que hay que lavarla. Habría que ¿Y lavarla, qué pero se tenemos hace mucha con la cantidad de arena. arena? Cuando vos tenés, si nosotros hacemos un desarenador, ¿qué hacemos con la arena esa después? Va a tener que ir a una trinchera que vas a ejecutar dentro de la planta. Bien, listo. Existen sistemas de lavado, o sea, existen sistemas más sofisticados donde
pero para nosotros no le vamos a dar un uso constructivo. Por lo Claro, tanto, va a formar parte de la tierra. Lo que sí te sirve, porque esa arena más o menos lavada o con cal, va a ir tapando los otros residuos de reja. bien, Entonces forma parte de la tierra. bien, bien, Bueno, va a bien, ir a bien. parar ahí. Esto aumenta mucho desde Arenosa. Si usted en el manualcito de Arenosa dice, de acuerdo a la cantidad de calles de tierra que hay, donde hay cloaca, es la cantidad de arena que llega por cada 1000 metros cúbicos. Entonces, si tengo que decir, hay ciudades que tienen cloaca y tienen un 20% de calles de tierra. Bueno, Claro, aún digamos que no tuvieras calles de tierra, las calles asfaltadas, cuando llueve, toda la arenita que está arriba de la calle termina dentro de la boca de registro y por lo tanto en la cloaca. Bueno, lo que tenemos después es cómo calcula la superficie de la laguna facultativa. Se usa esta ecuación que dice 357 por 1,08 elevado a la temperatura menos 20 grados. Es una ecuación que anda bastante bien. Y con las temperaturas que nosotros tenemos ahora en agosto, que es el mes más frío, nos da entre 120 y 180 kilos por hectárea, por hectárea, que puedo utilizar. Bueno, tiempos de residencia no suele usarse si se calculan bien, pero más o menos las facultativas están en 10 días de residencia y las de maduración en 7 días. La eficiencia de remoción la podrían calcular acá. Esto me permite calcular con esa ecuacióncita más o menos la eficiencia de la laguna, pero para lagunas facultativas primarias un 75% y para facultativas secundarias un 65%, y si hago una terciaria un 55%. O sea, voy perdiendo un 10% de etapa en etapa. Si ustedes suman todas esas etapas, desde que entraron, anaeróbico, facultativo, maduración, la eficiencia está arriba del 90%. De hecho, ustedes entran con un 200 y salen con 12, 13 de DBO. O sea, están arriba del 90% de eficiencia. Si yo empiezo a sacar etapas, que esto es lo que hablábamos, Silvina, si yo le empiezo a sacar etapas, voy, che, la anaeróbica la convierto en facultativa, saco una etapa. Cada vez que saco una etapa estoy sacando un porcentaje de eficiencia. Mi eficiencia va a ser cada vez más acotada. Me va a costar lograr el valor de descarga. Siempre en los tratamientos de fluentes, sobre todo en laguna, aumentar la cantidad de etapas siempre me da un plus de tratamiento. Siempre me da un plus, siempre que funcionen bien, ¿no? Bueno, acumulación de lodo se puede calcular también, y eso, o sea, si yo miro esta acumulación de lodo, fíjense que dice que yo debería limpiar la laguna cada vez que llego a un 25% de la laguna con lodos. O sea, yo podría calcular cuántos lodos se me generan por año y me va a decir en qué año llego al 25% de la laguna. Y ese sería el momento para limpiar. Entonces, yo tendría que prever que cada tantos años tengo que tener una inversión que está asociada a la limpieza del sistema. No es no es un castigo divino tener que limpiarla, es una consecuencia del diseño. El diseño dice que hay que limpiarla. Bueno, las dimensiones, esto que decía vos, Nicolás, pueden ser de distintas formas de acuerdo al espacio que yo dispongo, pero sí o sí yo necesito tener un flujo tipo pistón, por eso las hago alargadas. Y si no puedo tener la laguna alargada, lo que hago es dividirla en calles. Esas calles podría poner tabiques, que son muy caros, o directamente pongo un caño cada 30 metros y logro hacer las calles. Bueno, remoción de coliforme, remoción del minto. Vamos a la siguiente. Bueno, eso, fíjense eso que tiene ahí, no la montaña que está arriba, y no las nubes que tiene el líquido, pero entre las nubes, la montaña y hay algo que llama la atención. ¿Qué es lo que ven ustedes ahí donde está el El puntero? color del agua ahí. Sí. Ese es una nube de sólidos. Esos son los sólidos que no le saqué en el desarenador. Lo que están entrando ahí es una nube de sólidos que se van a depositar ahí abajo. Al principio no es nada, pero después eso se convierte en un problema grave. Y ahí tiene una entrada en forma de canales en vez de en forma de caño, que me permite, bueno, hacer otras cosas. Es un poco más caro, pero
por ahí permite hacer otra cosa. Vamos a hacer un pequeño descanso de unos 10 minutos, 18:30 nos vemos de nuevo. Eh, Edgardo, ¿no hay un método digamos, que vos lo permita controlar de manera automática, sin necesidad de ir a tomar la muestra y todo eso? Depende, se podría si vos correlacionás la DBO. La DBO es el parámetro fundamental y se hace en 5 días en laboratorio, o sea, tenés que tener la heladera a 20 grados, 5 días, es imposible. Si bien hay metodologías de equipamiento que te miden DQO o oxígeno consumido que podría asociarse, si vos lográs correlacionar el valor de DQO con el de DBO, eso se hace sacando una muestra, la medición in situ, que vos decís automática, la correlacionás con el valor del laboratorio, podrías llegar a hacer una curva que te dice, bueno, está dando más o menos tanto. O sea, se puede, no es que no se puede. Tal vez no te da el valor preciso, pero sí te da un valor bastante cercano a lo que vos necesitas. O sea, vos podrías, para mantener un control periódico o más continuo, tener una valorización de eso. Pero sería un oxígeno consumido. Estoy viendo si se me cayó la página, vamos a ver si puedo compartirla. Edgardo, ¿después en algún momento te podía hacer una consulta? Sí, sí, consulte Vos nomás. sabés que yo, bueno, de que estoy con el tema de la laguna, siempre pienso, digo, que hay una cantidad de gas metano importante, digamos, circulando todo el día. Eso se puede aprovechar, captar, usarlo como energía para, no sé, producir electricidad, poner en la planta, no sé. ¿Se puede llegar a aprovechar eso? ¿O es muy difícil? Sí se puede. No, no es difícil, es más. Nosotros habíamos hecho una evaluación para Galvez por el Ah, tema mira. olores. Ya te contesto, voy a ver qué Dale, le tranquilo, pasó dale. a la compañera que no puedo compartir yo. Ahí estoy, pensé que querías compartir. Ahí lo comparto Ahí yo. está. Lo que pasa es que lo intenté y no puedo. Te decía Nicolás que se hizo vos podrías cubrir la laguna, o sea, cubrir con un geotextil impermeable y captar el gas. Se puede hacer con todo un armazón, porque las lagunas son grandes, digamos, y armar toda una estructura para soportar el geotextil que se va a inflar es complicado. Pero se venden una serie de placas flotantes que permiten almacenar el gas y se podría hacer. Es más, si lo pensás de entrada, podés hacerlo con un diseño que te permita captar el gas y Claro, aprovecharlo. Y claro, pues, aprovecharlo. un buen recurso, digamos. Sí. Sí, lo que por ahí hay que tener en cuenta cuando hablamos de reutilizar ese gas y de poder aprovecharlo, es que vos lo tenés que tratar, no es que lo que captás lo podés directamente usar como energía. Entonces eso lleva un costo, una inversión, y es como una pequeña planta más, que igual se puede, en la parte de energía se puede como abastecer del mismo metano, pero el gas ese lleva un tratamiento para después poder reutilizarlo. Entonces, por ahí son todas inversiones que, bueno, que no siempre es una prioridad por ahí tenerlas. No, obvio. Pero sí es importante porque está bueno que donde se genere tanto metano, mínimo poder captarlo y quemarlo, porque la emisión del gas metano a la atmósfera es muy contaminante. Si vos eso O lo sea, quemás, aunque sea literalmente es efecto invernadero, es digamos. efecto Importante. ¿Y eso invernadero. te reduce olores por las dudas o son de otra bacteria los olores? O de los sólidos. No, la captación va a reducir los olores porque vos en realidad cuando quemes, vas a Ujú. estar quemando los productos. Todos los productos que tienen olor son reducidos, son productos reducidos. Cuando vos quemás, se oxidan. Bárbaro. Y en la oxidación desaparece el olor. Lo que Bien. dice Araceli es, por ejemplo, uno de los productos es el sulfídrico. Vos no podrías meterlo en un motor a combustión, un gas con sulfídrico podría pomar el motor. Entonces lo que se hace es poner un filtro que atrape el sulfídrico previamente. O sea, hay que hacer un lavado del gas
para sacar los componentes que podrían dañar un motor, que sería un generador para generar energía eléctrica. Pero cuando vos querés hacer eso, digamos, por ahí la inversión en la manta que cubre una laguna que tiene 100 metros por 100 metros es muy costoso, y a veces conviene pasar a un biodigestor, que después lo vamos a tratar de ver, que es un biodigestor anaeróbico, que es un diseño mucho más compacto, pero a su vez que podés lograr eficiencia de hasta un 70%, o sea, no un 50%. Entonces, son digestores anaeróbicos, normalmente son de manto ascendente, son distintos que los que habrás visto, por ahí has escuchado nombrar de Rafaela, que son digestores de barro de lecho percolador. Estos tienen un diseño muy particular, pero su eficiencia pasa de una laguna de un 50 a un 70%. Se puede hacer y de hecho existen sistemas así. Lo que pasa es que ya es una inversión importante que vos decís, bueno, tal vez cambio, saco esta laguna y pongo un reactor. O sea, puedo pensar la laguna como está, la laguna cubierta o un reactor. Pero son todas alternativas para no perder la alternativa anaeróbica, que es muy útil, y sobre todo si quiero captar el biogás. Sí, eso Bárbaro, solamente gracias. tener en cuenta que no es tan directo el capto el gas y lo reutilizo. Lleva un tratamiento importante. Siempre es mejor, Igual para desacreditar a Araceli, si solamente quisiera eliminar el olor, capto el gas y lo llevo a una antorcha y se terminó el lo problema. quemo. Claro, Lo quemo. Claro, ahí Igual. eliminar el olor y lo que haces es bajar el efecto invernadero del gas, porque si vos claro, eso lo ventías, es bastante contaminante para la atmósfera, y si vos lo quemás, generás dióxido de carbono, eso también es contaminante, pero claro. 25 veces menos. O sea, ventear el metano es 25 veces más contaminante que quemarlo y Conviene, digamos. liberar el dióxido de carbono. Conviene quemarlo. No aprovechás la energía, Ujú. No, pero conviene quemarlo. Bien, gracias, ¿eh? No, por favor. Avanzamos. O ahí habíamos visto la nube de arenas entrando. Esta es una laguna, digamos, que bueno, se refleja el cielo, no se puede ver mucho, aunque se ve algunos manchones de arena. Avanzamos. La siguiente, ahí está. Ahí vemos, una para atrás. Fíjense que acá sobre la punta, digamos, el extremo derecho inferior, se ve un depósito de, en realidad flotando algas. Esas algas cuando flotan así en una esquina están muertas. Eso no sería un problema si es que no me desaparecieron todas las algas de la laguna. O sea, suele pasar que los vientos hacia una esquina, hacia la otra, me traigan las algas muertas. Se suele aprovechar esta instancia en las lagunas que son facultativas, porque yo en las lagunas facultativas necesito la superficie con algas, no la necesito con cosas muertas, para con un espumado sacar todo lo que flota en las esquinas. O sea, aprovecho el viento que me lo lleva hacia las esquinas para retirar todos los flotantes, que a veces no solo son algas, sino que hay plástico, tapitas, papeles, cosas que flotan. Entonces aprovecho el viento ahí para retirarlo de las esquinas. Por eso, ahora, si no hay operario, no lo voy a poder aprovechar porque no voy a saber cuándo pasa. O sea, por eso tengo que tener un operario caminando en el lugar. Vamos a la otra. Bueno, esto es la construcción de una laguna de maduración con tabique. Fíjense que tengo que arrancar con la laguna vacía y armar estos tapiales adentro con un costo enorme. Estamos hablando de lagunas que tienen 100, 200 metros de largo. Entonces estamos hablando de costos más que interesantes para poder ejecutar esto, que se soluciona poniendo entradas y salidas múltiples. ¿Avanzamos? Bueno, ahí se la ve ya llena con los tabiques. Avancemos. Esto es una gráfica que es la eliminación del vibrio cólera en lagunas, que muestra, digamos, que dos lagunas de maduración hacen prácticamente pero dos lagunas de maduración hacen una eliminación del 100% del vibrio cólera, sin necesidad todavía de clorar. Nosotros por legislación cloramos igual.
pero prácticamente estaríamos llegando con una carga de Vibrio coli y una carga de bacterias coliformes muy baja que aseguran que nuestra cloración fuera eficiente. Bueno, acá está lo que le decía, la acumulación en las esquinas de cosas, hay que sacarlas. En las lagunas facultativas, en las anaeróbicas no me importa porque en realidad no la estoy aireando, pero en las facultativas yo necesito, las algas necesito airear, por lo tanto no tengo que tener cosas flotantes. Avanzamos. Esto se hubiese resuelto, perdón, volví una atrás, si yo hubiese tenido un buen tamiz esto no estaría. Si yo tuviera un tamiz en vez de una reja gruesa, la mayor parte de las cosas no estarían, salvo las algas muertas. Avancemos. Bueno, ahí volvemos a ver no solamente arena, sino que por la energía del ingreso se está comiendo el talud. Este es otro de los aspectos a tener en cuenta cuando manejo lagunas, que es que los taludes sufren mucho por el oleaje y por la energía que tienen las entradas. Entonces tengo que tener muy en cuenta eso cuando diseño para que las entradas estén protegidas, o al menos tengo que tener un programa de reparación de taludes permanentemente. Otra cuestión es que si yo permito un ingreso muy alto de arenas, voy a empezar a tener islotes de arena adentro, cortocircuitos en la laguna y pérdida del volumen de la laguna. Avanzamos. Bueno, acá hay una laguna que tiene lo que quería mostrar ahí, es la tolva que se deja a veces para recepcionar mayor cantidad de arenas. En esta otra que está abajo también se ve. Una de las dos lagunas está impermeabilizada. Eso, hay todo un estudio de suelo que se hace para saber si va a tener filtración, si el suelo es cohesivo o no es cohesivo, si es compactable o no es compactable. Y con todos esos datos tomo la decisión o no de impermeabilizarlas. Aún la de abajo, que no está impermeabilizada, fíjese que debajo de cada entrada de líquido hay una platea de hormigón que está puesta para evitar que la caída del líquido, la energía de la caída del líquido termine generando un hueco debajo del caño. Bueno, esta lo vi a Cristian por ahí, así que está Santiago, así que reconocerán sus lagunas por ahí. No sé si los veo, por ahí están dando vueltas. Pero la de arriba son lagunas, no son de maduración, pero son lagunas facultativas primarias y secundarias que tienen tabiques. Fíjense que si ustedes ven la línea de flujo del agua, del líquido visto de arriba, el líquido está pasando por arriba de los tabiques. O sea, varios de los tabiques se han roto en partes y el líquido empieza a pasar por arriba. Reparar esto implica bajar el tirante, reponer tabiques. Es bastante complejo esto por un diseño de entrada de un solo punto y salida por un solo punto. Entonces, el diseño me obliga a hacer un circuito que hace que el líquido vaya por una calle. Bueno, esto se rompe cuando se me cae el tabique y empieza a pasar por cualquier lado el líquido. Entonces ya deja de tener esa funcionalidad. Repararla es muy complicado, lo tengo dentro del agua, las lagunas funcionan 365 días al año, 24 horas, por lo tanto no es fácil pararlas para arreglar esto. Por eso uno insiste por ahí que es mucho mejor pasar a un sistema de entrada y salidas múltiples. La que está abajo es una laguna que se desactivó con todo un bafle destruido, que no era de hormigón en este caso, era de membrana. Va a ser lo más barato, tampoco duró lo que tenía que haber durado. Siguiente. Bueno, acá vemos consecuencias de la no retención de las arenas. Esto es dentro de una laguna. O sea, una cantidad de arenas importante que empieza a condicionar la cantidad de líquido de la laguna. Y si miran un poquito más allá, esta laguna es la misma que veíamos anteriormente, se ve donde están rotos los tabiques. Y el líquido empieza a pasar por arriba. Pasamos a la siguiente. Bueno, Santiago, te explicaba vos. Pero no sé si vos estabas en la empresa cuando esto estaba así. Estas lagunas son, entra por el medio, tiene dos lagunas alargadas que son anaeróbicas y cada laguna anaeróbica pasa a una más grande que es facultativa y termina saliendo por el mismo lado. Un diseño bastante compacto.
con lagunas anaeróbicas que tienen la ventaja de ser alargadas, o sea, que tienen un flujo pistón, aunque las lagunas anaeróbicas no lo necesitan, porque se comportan como de flujo completo, de flujo mezclado, con mezcla completa. Pasar a la siguiente. La misma serie de lagunas, una vez que se secaron por falta de ingreso líquido, y uno puede ver acá ya secadas, a pesar de que se había hecho batimetría, la cantidad de lodos guardado durante muchísimos años dentro de la laguna, que después requirieron entrar con maquinaria. O sea, cuando yo la vació la laguna, a diferencia de Galve que la sacó por dragado, acá se sacaron con maquinaria. Hay que meter las máquinas adentro. Los barros pueden tener, en este caso, no me acuerdo, pero tenían más de 1 metro, 2 metros de acumulación anaeróbica, y no se secan a pesar de haber perdido el líquido, por lo tanto es muy difícil meter maquinaria. Hay que trabajar con máquinas desde afuera. O sea, se hace muy complejo la limpieza cuando no se retuvo la arena o no se fueron limpiando por dragado en la medida que convenía limpiarlas. Sigamos. Siguiente. Bueno, en el diseño, digamos, o sea, las lagunas están diseñadas, lo que se ve, la de que se ve a la derecha, la que se ve a la derecha arriba, son de Firmat. Y si ustedes miran, tiene una línea blanca en los bordes, toda una línea blanca en los bordes de los taludes. Y vemos un talud muy finito al centro. ¿No? Esa línea blanca es reposición de talud con piedra. Estas lagunas no se impermeabilizaron y su suelo no es cohesivo, entonces el oleaje va tumbando el talud. Entonces requiere que todos los años se haga una reposición de taludes vía piedra para proteger el talud del oleaje. Entonces hay que pensar que estamos hablando de una laguna, esta tiene 300 metros de largo. Es una laguna que se comporta como una laguna natural, tiene olas adentro. Esas olas pegan contra los taludes y si no son lo suficientemente firmes o no están protegidos a la altura del golpe del oleaje, lo empieza a tumbar. Entonces, normalmente se hace una protección unos 50 centímetros por arriba y 50 centímetros por debajo del pelo de agua para evitar la rotura del talud. Y si no, hay que pensar en la reposición permanente de taludes. Un trabajo que tiene el operario que recorrer la laguna, que son muchos metros, es ver, digamos, si no hay cárcavas, si no hay desprendimiento de taludes, si no hay puede suceder que empiece a filtrar líquido entre talud y el talud se vuelva como una esponja, o sea que en muy poco tiempo se perdería el talud. Entonces rápidamente hay que sacar el suelo húmedo, reponer, volver a obtener el talud, si no perdemos las lagunas. No es lo mismo 2 lagunas así que una laguna entera, o sea que no tenemos que perder los taludes de ninguna manera. Lo que está abajo, que es muy bonito, como un humedal, no es muy bonito en una laguna, porque esta laguna es una laguna que debería tener un líquido libre y tiene vegetación adentro. Existen humedales que sirven para tratamiento, pero los diseño especialmente para eso. Lo que quiero decir es que cuando tengo plantas arraigadas, plantas flotantes y mi sistema es de lagunas de estabilización facultativa, necesito algas, no necesito plantas, las tengo que retirar. Si yo dejo que las plantas invadan la laguna, retirarla va a ser cada vez más difícil. Van a ir formando islotes y son muy pocas las máquinas que puedo tener de más de 17 metros de largo para que puedan sacar esto de dentro de la laguna, porque yo voy a estar parado en un talud que tiene, para llegar al agua, tiene entre 1 metro y 1,5 metros. O sea que tengo que usar una dragalina, una máquina especial. Entonces lo que tengo que hacer es que apenas empieza a arraigarse las plantas, las tengo que retirar. ¿Por qué se arraigan plantas ahí? ¿Ustedes qué les parece? ¿Por qué se arraigarían plantas en el medio del agua? Sólido, flotando. Claro, ¿y de dónde salieron esos sólidos? Estarán pasando por las rejas, por otra laguna. Ese es un grupo. Una parte de los sólidos pasaron por las rejas de la laguna y empezaron a armarme como unos islotes. Después, entre las hábitos, me empiezan a crecer plantas. Eso sería un grupo. El otro grupo que suele pasar esto es que el talud se empieza a desprender por el oleaje, entonces me va bajando como unas playitas donde pueden empezar a aparecer plantas. O sea que en realidad previamente hubo un desprendimiento de talud.
que tal vez yo no lo vi, no le di importancia, porque el talud es ancho, y empiezo a perder lo que van a ver. Usted, el talud estable, interior, tiene un talud de una pendiente de por lo menos 2 en 1. O sea, 2 en la horizontal, 1 en la vertical. Y yo he visto laguna que el talud está menos de 1 en 1, prácticamente está a 90 grados. Quiere decir que se lo comió el talud. Toda esa tierra está dentro de la laguna. Ahora, yo no necesitaba tierra dentro de la laguna. De hecho, la saqué para armarla. Entonces, tengo que tener mucho cuidado en mantenerlos. En mantener, y es periódico, ¿no? No es algo que se le pasa a toda la laguna, salvo las que están súper impermeabilizadas y tengo membrana. Entonces, no, eso no me va a pasar. Pero en las que no tengo membrana, el suelo se va a ir yendo. Y tengo que reponerlo, tengo que tratar de mantener eso en una condición adecuada para que el líquido tenga el volumen y la superficie que yo necesito. El corte de pasto es bueno para evitar, digamos, la maleza, pero en realidad, mientras tenga pasto en los taludes, tengo asegurado gran parte del mantenimiento del talud. O sea que no tengo que pelarlo al talud. Si tiene pasto, gramíneas, el talud se soporta, se mantiene. No plantas arraigadas, sí gramíneas. Bueno, esta la habíamos visto, flotantes, problemas de vectores y olores. Si yo dejo que esto pase igual que con las plantas, voy a tener mosquito, voy a tener mosca, voy a tener distintos vectores. Y tengo que hacer además diariamente la disposición de todo lo que tengo en las rejas, desarenador, todo eso. Así que tengo que tener un lugar en la laguna donde pueda hacer trinchera, donde vaya enterrando en forma sanitaria todos los residuos que genera la planta. Como tengo superficies muy grandes, esto en las lagunas suele ser posible o factible. De todas maneras, piensen que tenemos lagunas, cuando son ciudades grandes, 200, 300 metros. O sea, el tren de Firmat tiene 800 metros largo. Si tengo que caminar todo el día ahí adentro, me voy a volver primero flaquito, o sea, va a estar en un estado bárbaro, porque vamos a caminar todo el día. Pero tal vez tengamos que tener alguna movilidad interior para desplazarnos hacia los puntos. Otro tema muy interesante está acá que en la salida del líquido voy a tener que desinfectar. La desinfección yo la tengo que controlar, o sea que tengo que hacer que el operario, el operador vaya hasta la desinfección. Si tengo que recorrer 800 metros cada vez que tengo que hacer algo, es probable que vaya de vez en cuando. Entonces, en los diseños, por ejemplo, en el caso de Esperanza, el líquido entra y sale por el mismo lado, por lo tanto el laberinto de cloración de la cámara de desinfección está cerca. No tengo que recorrer la laguna entera para poder desinfectar. En el caso de Firmat tengo que hacer 800 metros. En 800 metros para desinfectar en el medio del campo tengo vandalismo. Gente que le gusta jugar con aire comprimido, con 22, con gomeras, le tira las cosas, le tira las tortugas, le tira los tanques con cloro. O sea, tengo que tener un control que si está muy estirado el tratamiento y me cuesta mucho. Te voy a tener que pensar en cámaras, luces en todo el perímetro, alambrado olímpico. O sea, es muy linda la laguna, es muy natural, pero el predio es enorme. Enorme y hay que cuidarlo, no es que anda solo. Y aunque no lo crean, bueno, todos los que tienen laguna saben que a la gente le encanta andar por ahí tirándole cosas a lo que está dentro de la laguna. Se sabe muy bien, porque es medio lúdico. Tiene matapatos, teros, tortugas, todo lo que anda dando vuelta. Y si no encuentran, le tiran a los carteles, a los tanques, a las ventanas. Entonces, hay que tener control. No sé si nos queda alguna más. Ahí vamos a dejar acá, que son las lagunas aireadas, que lo vamos a ver la clase siguiente, que es otro sistema, pero ya ahora ya no es tan natural porque vamos a tener que hacer algún cambio. Entonces se lo vamos a pedir después vamos a ver, hay lagunas que funcionan muy bien, pero que son naturales, anaeróbicas, facultativas completas, pero no tengo más superficie y resulta ser que la ciudad sigue creciendo. La ciudad sigue creciendo y yo no tengo más superficie. Entonces tengo que ver también cuáles son las alternativas de hacer que un sistema que es enorme, yo le pueda dar un poco más de vida en ese lugar. ¿Cómo puedo aumentarle la eficiencia para poder recibir más habitantes? Hasta tener más terreno o cambio definitivo de
tecnología. Hay ciudades que no crecen, otras que sí crecen, o que cuando fueron hechas la laguna, servían a la mitad de la ciudad, ahora tienen que servir a la ciudad completa. Entonces, qué sé yo, me pienso en el caso, por ejemplo, el caso de Galvez no, porque cuando se hicieron la laguna tenía casi los habitantes que tiene ahora, o sea, no ha crecido explosivamente. Cambio Esperanza ha crecido muchísimo más y tiene una prestación bastante baja con cloaca. Cuando quiera dar el 100% de cloaca a la ciudad que tiene ahora, el sistema no alcanza. O compro más terreno o tengo que hacer algo distinto. Entonces podemos ver qué cosas vamos a incorporar para mejorar el tratamiento, pero lo vamos a ver la clase que viene. Bueno, preguntas y cerramos. No hay nada para preguntar. No, Edgardo, te hago una consulta. Viste que vos, cuando hace la descarga, el ingreso, que vos mostraste una laguna que tenía como una especie de platea. Sí, eh, en el ingreso. bueno, en el ingreso, por eso. Eh, pero no se podría retardar buscar una escala de retardación del ingreso, o sea, sin necesidad de construir esa platea. Y no lo puedes retardar porque en realidad vos venís con la cloaca, o sea, la que te está mandando de la cloaca, vos tenés dos sistemas, o entrás por gravedad a la laguna, que es el caso Galvez, por ejemplo, no requiere bombeo, o entrás por bombeo, caso de Rufino, Firmat, Esperanza, que entran por bombeo. Pero vos, el líquido te llega a las 24 horas. Vos no lo podés retardar, lo que tenés que bajarle la energía al ingreso. Una forma de bajarle la energía es hacerlo caer por una escalera, poner una platea, pero vos le bajás la energía al ingreso nada más. Pero si no querés romper el talud, vas a tener que poner un reductor de energía de algún tipo. Pero no lo podés retardar porque eso te está mandando, digamos, la planta te está mandando eso. Podrías hacer, digamos, la energía se la podés bajar poniendo, qué sé yo, cámaras de reparto. Y reparto, o sea, bombear una cámara de reparto y después entrar más lento, pero bueno, llega un momento donde tenés el líquido que te está entrando. Y si te sale más caro el collar que al perro. Sí. Así normalmente se pone, digamos, una protección en el talud de entrada. No hace falta en el de salida porque sale muy lento. Pero sí hay que verificar en todos los taludes el tema oleaje. Si las lagunas son grandes, el oleaje es importante. Y si no se compactó adecuadamente o el suelo no era el adecuado, él se va a desarmar. Ahora, ¿algo que decir? Creo que se entendieron todo por, por lo visto. Este, no, está bueno también recalcar lo del tema de que el diseño de flujo pistón que se viene siempre haciendo con las mamparas y demás, por lo que vimos en todas las lagunas genera mucho problema porque duran muy poco y se terminan tumbando y ya no tienen ninguna solución porque vaciar una laguna es casi imposible, es costosísimo, lleva muchísimos años que se sequen. Entonces, reparar ese tipo de sistemas, la verdad que no es muy viable. Entonces, está bueno pensar en entradas y salidas múltiples. Y en el caso del sistema este de bandeja, también te permite poder hacerlo bajando un poco el nivel de la laguna y no vaciándola completamente. Bueno, en el caso de Galvez, Silvina, tenemos una de las lagunas que la salida es por, el caño está a nivel de suelo o enterrado, no sabemos bien. Imagínate que reparar ese caño que sospechamos que tiene una rotura es imposible, o sea, es vaciar las lagunas, es sacar de funcionamiento una laguna, que es una locura. Entonces, por ahí el sistema de bandeja te permite que bajándole un poco el nivel, bueno, poder intervenir las lagunas. Pero por ahí hacer hincapié en esas cuestiones de operación y de diseño. No sé si tienen por ahí otra consulta.
igual hacemos un repaso cuando arranquemos la clase que viene, antes de ver las aeróbicas, y después ya pasamos a lechos percoladores. Así que bueno, se traen todas las preguntas de lagunas antes, así que podemos responderlas y después pasamos a otro sistema. Igual la idea un poco es ir y venir con las preguntas para ir evacuando las dudas. La clase siguiente van a tener como un Edgardo, cuestionario que van a... Sí, una consultita, ¿cómo va? Por ahí a mí me resulta todo nuevo por el tema que no, acá en Reconquista no tenemos sistema de ya te va a tocar, tratamiento. ya te va a Bueno, tocar. la pregunta, la clase que viene, porque ya estamos muy sobre la hora, es si tienen conocimiento ustedes de la planta que se iba a hacer acá, qué sistema iba a tener de tratamiento y las dimensiones, porque como vos hablas, Reconquista hoy tiene casi 100.000 habitantes y calculo que lo que iban a hacer iba a ser una obra importante y una planta grande, Sí, porque era por lagunas, digamos. estaba pensado como un sistema de lagunas facultativas. El tema es que pasa el tiempo y la ciudad está más cerca, cada vez más cerca de los terrenos necesarios, y los terrenos necesarios están cada vez más cerca del río. O sea, va a ser toda una obra importante defenderlas, porque prácticamente vas a ejecutar las lagunas dentro del humedal. O sea, el sistema seleccionado es porque hay suficiente cantidad de superficie, pero la verdad que para ese tamaño no sé si es lo más adecuado ese sistema. Lo que sí es el que menos personal requiere. O sea, es el que menos inversión y operación requiere. Entonces, eso uno piensa decir, bueno, prefiero tener un Fiat 600 ir a todos lados que tener un Ferrari pero parado porque no lo puedo manejar. Entonces, igual las lagunas no son malas. El tema es la superficie necesaria, pero son grandes. Son grandes. Imagínate esa que te decía, la de Firmat, está hablando de una ciudad de 25.000 habitantes, 4 veces más chica. O sea, yo debo tener los planos por ahí, son lagunas grandes. Eran 3 trenes de lagunas primarias y secundarias, facultativas. Y un montón de... Sí, inclusive para esa zona ahora está un proyecto de urbanización y de una estación de servicio también. Como que la ciudad va ocupando Sí, esos lugares, más allá que son lugares también bajos y que necesitarían todo un movimiento de suelo impresionante para levantar altura, digamos. claro. Y un poco lo que decía de la serie también es que el tema es que por ahí no cuidamos a través del ordenamiento territorial, o sea, es raro, las ciudades saben que necesitan el sistema de tratamiento, pero no lo protegen de que se produzcan asentamientos alrededor. Entonces te condiciona el tipo de tratamiento, la forma de tratamiento por la cantidad de población que se instala alrededor de las plantas. Y bueno, en este Sí, caso tal es cual. grande. No recuerdo ahora las hectáreas, pero para 100.000 habitantes son, pues, bueno, vos viste, te puse ahí 3.000 habitantes por cada hectárea. Bueno, 3.000 por la cantidad, digamos que, o 100.000 digo 3, digamos, ¿a cuánto da? Te va a dar mucho más que 30 hectáreas, ¿no? 30 hectáreas. Bueno. Y Sí, pero bueno, eso es la primaria. vamos a pensar que en algún momento, así como nos hicieron la planta potabilizadora, en Seguro, algún momento no, va a es llegar que esa creo que la tiene planta que de llegar, fluente. por ahí, digamos, uno dice, bueno, para la cantidad de operario y todo necesario, capaz que la laguna funciona bien y no pasa nada, porque las lagunas son naturales, funcionan bien. De hecho, qué sé yo, Vicentín tiene laguna, Sí, o la ciudad de Avellaneda, Avellaneda acá Avellaneda tiene enfrente tiene lagunas, laguna desde hace funcionan un bien, montón. son naturales, andan bien. El tema es el tamaño de la ciudad. Entonces, bueno, se requiere Dale. una mayor protección por ahí. Pero bueno, va a ser Bueno, grande. Después podemos gracias. hacer cría de pacú. Podemos criar pacú en la laguna. Sí, No es broma, Pacú, hay acá muchas en la lagunas planta que la de tenemos, madura. ¿Eh? Va a estar un acá poquito de en olor, la van a tener. planta, En la en la laguna de planta maduración potabilizadora se tenemos puede. yacaré, así que Claro. En la laguna de maduración podemos tener pacú, ¿quién te dice? Bueno, en las de Esperanza en su perfecto. momento también había
Yacaré, porque atrás está todo lo que es el área protegida de la UNL, Y el río Salado. y pasaban. Claro. Por lo menos, Nosotros tenemos de todo, en Galve tenemos todo, en Tortuga, hasta la otra vez teníamos, había llegado una nutria, de todo tenemos. igual Un el yacaré, sistema los chicos contaban natural. sacando muestra que se cruzaban yacaré y bueno. Me muero muerta, me muero muerta. No, Las no comen iguanas sí, humanos. pero bueno, No comen hasta las humanos los iguanas bichos. llegamos, pero no, ya no. Igual es bueno de tener de todo tipo de especies dentro de las lagunas, es un indicativo que la laguna está sana. Sí, sí. Pero bueno, Pero hay que ver qué bicho Bueno, va. sí. El mayor problema son los de dos patas, Em, con gomeras. sí, los dueños de lo ajeno, esos son los peores. Bueno, gente, nos vemos en la próxima clase. La Bueno, próxima clase, recuerden, va a durar una media horita más para compensar ese día que no vamos a tener clase. bueno, dale. Pues ya teníamos que agregarle un Muchísimas día, me parece que gracias. es mejor agregar 30 minutos en un día, ¿no? Dale, sí, sí, mejor. Dale, dale. Nos vemos el jueves. Dale. Hasta luego. Nos Bueno, vemos el gente, jueves. Chao, nos chao. vemos. Chau, chau. Chao. Chao, Hasta el chao. No jueves. se peleen, no se peleen ustedes. Chao.